Cordial saludo, mi nombre es Milton Alexis Bautista García. Voy a hacer la exposición con respecto el tema factores que afectan la composición microbiana ruminal y el métodos para determinar el rendimiento de la proteína microbiana. Este es con respecto a la tarea 3 de nutrición de rumiantes. Era en grupo, pero decidí realizar solo, ya que los compañeros no se reportaron a tiempo para llevar a cabo la actividad. Los temas de los cuales vamos a hablar son los microorganismos ruminales y sus importancias. Son las bacterias, los protozoarios, hongos, arqueas, efectos de los carbohidratos del alimento, efectos de la proteína degradable en el rumen. Entonces empezamos con bacterias. Se dice que las bacterias tienen una densidad bacteriana en el rumen que se encuentra en el rango de 10 a la 7 a 10 a la 10 células por ml de líquido ruminal. Entonces esa es la densidad que se encuentran las bacterias en el rumen. Se dice que los filos bacterianos más abundantes son Bacteroides y Firmicutes, que incluyen por lo menos el 65% del total de la población que se encuentra allí en el rumen. Entonces este es el tipo de bacterias que se encuentran allí. El género de bacterias ruminales más abundantes es el Prebotella. Los protozoos: 20 especies de protozoarios cuya concentración en el rumen es de aproximadamente 10 a la 6 células por ml. El nitrógeno protozoario oscila entre el 4.8 y el 12.7% en el rumen, y entre el 5.9 y el 11.9% en el duodeno. Entonces esa es la cantidad de que se encuentran allí, tanto en el rumen como en el duodeno. Hongos. Se dice que los hongos actúan como colonizadores iniciales de la glicocelulosa e incrementa la velocidad aumenta la velocidad a la cual las bacterias digieren la fibra dieta al alterar las paredes lignificadas de las células de las plantas. Son pequeños organismos flagelados. Se ha revelado, dice que una presencia de 5 principales filos fúngicos que incluyen los 55 géneros de hongos. Los géneros predominantes son Ascomycota, que es de un 27%, y el Basidiocota, que equivale a un 3%, y el Neoclastigomycota, que equivale a un 1% de la cantidad de hongos que se encuentran en el rumen. Como se dice, estos son encargados de recoger como de lo que se encuentra en la fibra de la dieta de los animales. Las arqueas: estos microorganismos desempeñan un papel especial en la eficiencia alimenticia porque participan en la formación del metano, lo cual utiliza dióxido de carbono e hidrógeno. Las bacterias ruminales y protozoos aportan la mayoría de la proteína metabolizable que llega al duodeno. Al principio se decía que solo habían bacterias, pero con el tiempo se fueron determinando que también habían arqueas, en la cual era muy importante para, para la descomposición de los alimentos. Por ejemplo, cuando un animal consume una dieta alta aunque ellos no se le pueden suministrar dietas altas en urea, pero cuando contienen ella, como por ejemplo la alfalfa, que son fijadoras de nitrógeno, son muy importantes porque purifican la tierra. A continuación vamos a hablar sobre los factores que influyen en la síntesis de la proteína microbiana. Hay muchos factores. Dice que el crecimiento microbiano ruminal depende de su capacidad de degradar y fermentar los ingredientes del alimento. Otro de los factores dice que las células bacterianas tienen diversos sistemas de transporte para absorber los nutrientes de bajo peso molecular y solubles con los azúcares. Otro de los factores que influyen en esto es la cantidad de rendimiento bacteriano, y oscila entre el 1.9 y el 3 miligramos por cada 100 miligramos de materia orgánica verdaderamente digerida.
Otro factor que influye es la disponibilidad de carbohidratos en el alimento, de proteína degradable en el rumen, de grasa alimentaria, del pH ruminal y de la ingesta del pienso. ¿Qué quiere decir? Que para que haya una gran síntesis de proteína microbiana ruminal, va a depender mucho de la alimentación que nosotros como zootecnistas le suministremos a los animales. Entonces, teniendo en cuenta cada uno de lo que aporta cada alimento, entonces le podemos suministrar para que tengan una dieta balanceada, y así el organismo, como es el rumen, que tiene cantidad de microorganismos en cada uno de sus compartimientos, participen de la mejor forma y los alimentos sean mejor aprovechados. Efectos de los carbohidratos del alimento. Los carbohidratos fácilmente disponibles, como el almidón, son eficaces para incrementar la utilización de los nutrientes degradados y el crecimiento microbiano. Por ejemplo, cuando les suministramos papita a las vacas, maíz, se sabe que estos alimentos son muy fácilmente digeridos por los animales por su contenido de harinas. Entonces los microorganismos lo destruyen más rápido y son asimilables correctamente. El ganado de engorda, alimentado con una dieta alta en carbohidratos, está prácticamente libre de protozoarios. Efecto de la proteína degradable en el rumen. En general, los microorganismos del rumen no pueden satisfacer por sí solos los requerimientos de aminoácidos de los rumiantes de alta producción. La inclusión de proteínas no degradables en el rumen puede incrementar el suministro total de aminoácidos al intestino delgado y modificar el perfil de aminoácidos al duodeno. Una dieta con 5,3% de proteína degradable en el rumen incrementa el flujo nitrógeno bacteriano. Una alimentación con 4,8 de proteína degradable en el rumen. Es probable que una mayor cantidad de nitrógeno disponible en el rumen mejore la eficiencia de utilizar la energía. En resumen, lo que quiere decir esto es que nosotros debemos conocer muy bien nuestra producción para saber qué dietas exactamente hay que suministrarle, porque cuando no tenemos claro estos, le estamos suministrando a los animales o exceso o muy poca proteína. Entonces, si le suministramos la proteína que es más aprovechable, más degradable en el rumen. Por lo tanto, se sabe que las proteínas que se encuentran en el rumen, o los protozoos o la bacteria, ellas necesitan del alimento que nosotros los suministremos. O sea, la parte de la conversión alimenticia, aparte de que cada uno de sus nutrientes va ya sea para producción de leche, carne, etcétera. Entonces son muy bien aprovechados para la sustentabilidad de las bacterias y de los protozoos que hacen parte de ellos para la subsistencia, ya que, como decía anteriormente, hay unas que no se pueden sobrevivir por sí solas. Entonces necesitan de la proteína y de la dieta que se les suministra a los animales. Se dice que, sin embargo, si los carbohidratos son ilimitantes, una fracción considerable de la proteína se descompone en amoníaco, que se puede eliminarse parcialmente a través de la orina. Así tendrá que haber una coordinación entre disponibilidad de energía y nitrógeno en el rumen. Como decía, las dietas balanceadas permiten que sea mayor aprovechadas las proteínas, aminoácidos, etcétera, porque cuando es el caso, nosotros comemos algo en exceso, pues simplemente el cuerpo no lo va a necesitar y lo va a expulsar. Efecto de la grasa en la dieta. Dice: los microorganismos ruminales que pertenecen a los géneros Fibrobacter, Ruminococcus, Butyrivibrio y Prebotella pueden ser muy sensibles a la grasa. Es importante señalar que se ha demostrado los ácidos grasos insaturados o tóxicos para las bacterias ruminales, especialmente para aquellas que digieren la fibra. Lo que quiere decir es que la grasa es muy importante tenerla en la dieta de los animales, pero es importante tener en cuenta que se debe suministrar las cantidades apreciadas y la que necesita el animal, porque hay bacterias o microorganismos que no la asimilan correctamente y puede ser dañino. Efectos del pH ruminal. Se han reconocido los efectos del pH sobre el crecimiento de algunas bacterias ruminales. Ciertas especies como Fibrobacter
en la cual son muy sensibles el pH ruminal ácido. Se ha demostrado que las bacterias que digieren la fibra son más sensibles al pH ruminal bajo que las bacterias que digieren el almidón. Para que este pH se permanezca en un estado de confort normal en el animal, es importante darle dietas muy bien balanceadas, como lo he venido reiterando, en un buen estado, en cantidades considerables, con el animal con buena disposición de agua, porque lo que se hace es que esto se fermenta en el estómago del animal, y entonces se le sube el pH y son afectadas directamente algunas de estas bacterias, o el animal puede presentar problemas altos o bajos de pH. Entonces, si el pH no está regulado, los animales van a tener problemas intestinales. Efecto de la ingesta del alimento. La reducción de la ingesta del alimento puede afectar la actividad bacteriana y disminuir la eficiencia microbiana debido a la insuficiencia en el nitrógeno soluble y la materia orgánica fermentable. Si la restricción en la ingesta del alimento no es severa, la eficiencia microbiana aumentará: gramos de nitrógeno microbiano, kilogramos de materia orgánica fermentada. Eso es lo que estaba diciendo anteriormente. Entonces, esas dietas balanceadas son muy importantes. Nosotros como zootecnistas, suministrarlas y saberlas implementar en los animales para darles lo que ellos requieren según su finalidad productiva. En conclusiones, dice: la microbiana ruminal desempeña un papel especial en la nutrición de los rumiantes. Los organismos que aportan mayor cantidad de proteína microbiana son las bacterias y los protozoos. Los principales factores relacionados con los animales y su alimentación que influyen en la síntesis de proteína microbiana en el rumen son la disponibilidad de carbohidratos, la proteína degradable en el rumen, la grasa alimentaria, la ingesta de alimento y el pH ruminal. Una de las principales dificultades para la estimación de flujo de proteína microbiana consiste en obtener del rumen un pellet microbiano representativo, a fin de establecer la razón marcador microbiano nitrógeno. En resumen, este artículo lo escogí ya que es muy importante, ya que la mayoría de los productores en Colombia y en nuestra región nunca hacen dietas balanceadas. Simplemente se le suministra al animal lo que uno ve como a voluntad, más no dice: este alimento le va a aportar tanto de proteína, tiene tanto de carbohidratos, etcétera. Incluso hasta en la dieta de nosotros no implementamos eso, mucho menos en nuestros animales. Entonces, pues es muy importante tener en cuenta esto en la producción bovina, equina, etcétera, en cualquier producción o ciclo productivo, para que así, uno, aprovechar mejor cada uno de los alimentos que tengamos a disposición. Dos, no congestionar el animal intestinalmente, porque el día que no tengamos la cantidad de alimento que le suministramos hoy y mañana le suministramos una ración menor, entonces el animal va a tener problemas o deficiencias en la producción, porque se va a atrasar o no va a estar en un rango y no va a cumplir con nuestras expectativas. Entonces esa era mi presentación. Muchas gracias.